Hola aumentados, mi nombre es Daniel y el día de hoy vengo a enseñarles un programa que estamos utilizando últimamente para hacer nuestros filtros de realidad aumentada, el cual se llama Nomad Sculpt. Es un programa que está gratis en Android, en tablets y celulares, y en iOS está disponible para iPads y para lo que es iPhone. Estábamos un poco, estamos cuadrando un poco de material, entonces para que estén un poco, digamos, nos tengan un poco de paciencia, estamos grabando y estamos empezando a hacer nuevos tutoriales. El día de hoy venimos con hemos estado compartiendo estos tutoriales en TikTok para que nos puedan seguir. Aparezco en TikTok como soy Daniel Murcia y nasa.carrero o NASA Carrero, donde estamos subiendo todo nuestro nuevo material. ¿Por qué estamos en TikTok ahorita? Porque estamos creando filtros ya de TikTok. Ya no tienen acceso, entonces estamos haciendo un poco más de videos de contenido en TikTok para que los puedan ver. Igual, este mismo contenido lo botamos directamente en Reels, en Instagram, también de cómo estamos haciendo los diseños. Entonces ahora vamos a pasar a nuestra iPad. Esta es una iPad Pro de 12.9 pulgadas. En este caso tuvimos la posibilidad de tener, gracias a la realidad aumentada, pudimos comprar la de última generación, que es la de chip M1, y el programa de Nomad School se ve algo así. Uno puede cuadrar, digamos, nuestra escena aquí en la parte de la derecha donde están las herramientas, y lo que voy a hacer es recrear esta lamparita que nosotros compramos. Entonces vamos a conocer un poco el programa, y esta lamparita que se ve de este color, que aquí no me la prende, ya la vamos a mirar de otra forma. Vamos a probarla en el computador. La lamparita se ve así. Entonces esta lamparita es de unos personajes, este se llama Polar, y vamos a aprender cómo más o menos se hace este tipo de diseño. Entonces, en este caso yo lo hice diferente, le puse unos ojos más grandes para que se viera un poco más tierno, así se hace ver como si fuera un personaje un poco más joven. Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a seleccionar todo lo que yo tengo acá en mi escena, esto es lo que yo ya creé. Hay una opción que se llama Simple Merge, lo que hace es unir todo ese objeto, y lo que estoy haciendo es para poderlo colocar a un costado e irnos guiarnos. No, digamos cómo nos vamos a guiar, cómo va a ser el diseño. Lo voy a dejar acá a la izquierda, lo voy a colocar pequeño, lo voy a colocar acá arriba a la izquierda. Aquí en este momento yo tengo activado esta opción que se llama, entonces está como una parte de cámara, se llama post procesado, y es lo que le hace colocar como luces y para poder ver la escena, digamos, con un tipo de ambiente. Luego acá en la parte izquierda. Y para hacer este personaje les voy a contar un poco del programa, mientras que lo va haciendo. Lo primero que yo hago acá es en la parte izquierda, al lado de la carpeta, hay una opción donde uno agrega los objetos primitivos, que es la esfera. Esta esfera que está acá, a esta esfera, eh, aquí hay una en la parte derecha, uno encuentra donde uno puede rotar con el lápiz, y si uno le toca donde dice front, le vuelve a ubicar uno nuevamente ese objeto. Si se dan cuenta, esto parece que es la mitad de una esfera. Entonces, lo primero que hago es volverlo editable. Aquí abajo se llama voxel. Luego voy a trim, me sale esta opción, aquí a la izquierda voy a seleccionar rectángulo y voy a seleccionar la parte que voy a recortar. Trim, que es lo que hace en sí, selecciona o recorta la parte que nosotros necesitamos. En este caso está en flip, o sea, es decir, está invertido. Vamos a hacer la selección, lo que hago es activar el flip para que yo seleccione y me quede la parte de abajo. Luego, aquí si se dan cuenta, hay una parte donde está la base de la lámpara, donde nosotros apoyamos la lámpara. Ya quedó de esta forma. Lo que voy a hacer es suavizar esta parte de la parte de abajo y la parte de arriba. Para esto lo que yo hago es utilizar la herramienta que llama Smooth. Aquí a la izquierda tengo una intensidad de 400. Aquí automáticamente está manejando la simetría. Entonces cuando yo hago aquí esta parte, él me queda habilitado. En el caso que no tengan habilitado la simetría, vamos a ir acá aquí al lado arriba a la derecha. Se ven como dos triángulos. Y aquí está para habilitar la simetría. Entonces si uno lo habilita o lo deshabilita, pues ahí queda activo. En este caso estamos en simetría X. Y ustedes ven una línea que está acá en la mitad. Esta línea es una línea guía que se encuentra acá en la parte de abajo y se llama mostrar línea. Si yo la activo, así me muestra dónde es que está la mitad de nuestra pieza. Si se dan cuenta, ya subí aquí un poco la parte de abajo donde iría como el soporte de nuestra lámpara. Y voy a hacer lo mismo con la parte de arriba. Entonces, lo cojo con el lápiz y empiezo a hacer el suavizado. Si quieren que no sea tan fuerte el suavizado, pues ustedes le pueden ir bajando aquí en la parte izquierda. Digamos aquí siempre tiene una buena fuerza, pero ustedes lo pueden ir cuadrando como ustedes deseen.
Este lápiz es la versión 2 del Pencil, de Apple Pencil. Él tiene una ventaja a comparación del primero, es que uno puede tocar y cambiar entre dos sentidos cuando uno está trabajando. Y también es más amigable con la pantalla porque la punta es como una gomita. Entonces digamos que se siente más como un lápiz y no como un plástico que toca hacia la pantalla. Cuando hemos suavizado ya nuestra pieza y ya lo hemos dejado, digamos, redondeado, vamos a pasar a hacer la parte de la cabeza, que si se dan cuenta simplemente es una esfera. Entonces voy nuevamente a la izquierda, creo una esfera, la dejo más pequeña, la dejamos más o menos de esa altura. Vamos a ver que complete una gran parte, digamos, de lo que es la pieza. Si se dan cuenta aquí ya lo vemos más o menos similar, lo voy a agrandar un poquitico. No mucho porque después va a ir la nariz y así queda. Aquí, en la parte de abajo vemos la cantidad de subdivisión. Esta esfera no tiene tanto como la que está abajo. Si queremos que la esfera sea un poco más redonda, lo podemos colocar aquí en la parte superior, donde dice Primitive Sphere. Como no lo tengo editable, si yo le voy aquí a Unboxer, automáticamente ya me da la opción de subdividir. Y ya se dan cuenta que ya cambió la esfera, ya se ve como a subdivisión. Si le deshabilito el Quire, ya lo veo normal. Aquí lo que va a hacer es recortar la parte de acá abajo de la esfera. Entonces con Trim, seleccionamos la parte que queremos recortar, ya no me queda la parte de abajo. Luego vamos a utilizar esta misma esfera. Aquí en la parte de la derecha hay una opción que se llama Gizmo y a la izquierda hay un clonado. Si yo lo toco y lo llevo hacia adelante, ya me doy cuenta que ya se clonó. Y para bajar el tamaño siempre está esa esfera que está a la parte externa, que es naranjita. Entonces lo bajo, lo coloco un poco adelante, lo pongo un poco adelante, lo bajo y lo pongo un poco más adelante. Si se dan cuenta, no, en la parte de aquí a la izquierda no es como si fuera una esfera perfecta, sino entonces lo que yo hice es, vamos a encontrar varios puntos. Si se dan cuenta, hay un punto verde, uno rojo y uno azul. Eso es para modificar el objeto solo en un sentido. En este caso lo utilizo en el eje, creo que es de XY, el que sería de Y, que es el rojito, si no estoy mal, pero bueno, es el rojo. Y lo dejamos un poco ancho. Ya tenemos la parte de lo que sería la nariz. Ahora vamos a pasar a hacer la parte negrita de la nariz, que es clonar nuevamente, mandarlo adelante, dejarlo un poco pequeño, un poco adelante, un poco pequeño. Con dos dedos, cuando ustedes tocan la pantalla, es como un control Z, él se devuelve. Y la dejamos así chiquitica. Si vuelvo a tocar dos veces aquí en front, me lo vuelve a dejar totalmente frontal. Le voy a suavizar aquí esta parte de abajo, dejar que quede derecho. Y suavizamos esta parte de acá, para que no nos quede esa parte del corte muy agresiva. Sabemos en la parte de arriba. Suavizo toda la pieza para que se vea más lisa. Y ahora lo que voy a utilizar es la opción, una herramienta que se llama, en este caso se llama Move, que es mover. Si se dan cuenta que está grande, con tres dedos yo puedo hacer que quede más grande o más pequeña, que es lo que está acá a la izquierda de la herramienta. Y con los tres dedos lo que puedo empezar a hacer es a que dé una forma un poco más puntiaguda aquí abajo y aquí arribita un poco más redondita. Voy a dejar más o menos así. Vamos a dejar aquí la puntica, más o menos algo así. Con la herramienta de brush, si yo lo pongo aquí en subtraer, puedo hacer los huequitos. Y si se dan cuenta, ya me queda el huequito. Aquí lo tengo en una intensidad alta. Después de que yo ya lo he hecho, si utilizo el smooth, nuevamente empiezo a suavizar toda nuestra pieza. La idea es que ustedes lo van haciendo como ustedes prefieran, con paciencia, como he comentado. En este caso siempre intentamos, como para que el video no va a ser tan largo, explicarles como lo básico para que ustedes después vayan experimentando. Ya tenemos la nariz, vamos a pasar a la parte de los ojos. Vamos a mirar nuestro objeto anterior, son estos ojos que están acá arriba. Y como hago ahora, voy nuevamente a la parte izquierda, en la escena, agregamos una esfera. Estas esferas de los ojos yo por lo general siempre las dejo más pequeño, lo mando adelante. Pero estas esferas por lo general las dejo que son chatas, es decir, como si estuvieran espichaditas. Entonces en la parte azul, si yo lo oprimo, se van a dar cuenta que ahora queda con esta forma, como una lentejita. Vamos a dejar más pequeño, lo bajo, lo corro a la izquierda, lo mando hacia atrás, hasta que va, digamos, metiéndose en la pieza, pero nos damos cuenta que aquí me toca rotar. Para rotar están estas líneas que son estas esferas que están internas. Si yo toco la roja, solo me rota hacia este sentido. Si toco la verde, ahora me va a rotar hacia este sentido.
Y lo ideal es que quede, digamos, el objeto más o menos como si estuviera bien adherido a lo que es la esfera. Ustedes van probando hasta que vean en qué rotación es como lo que, digamos, mejor les conviene. Ya lo tengo así. Y ahora lo único es crear una simetría. ¿Qué es una simetría? Aquí arriba a la derecha, cuando él esté editable, que en este caso todavía no está editable, tengo que ir a Voxel, lo toco y automáticamente aquí en la simetría hay una opción que se llama Mirror. Le vamos a dar Right to Left, Yes. Ya me queda automáticamente la otra pieza del otro costado. Aquí lo que hago es clonar, acá a la izquierda. Para clonar, cuando ustedes van a clonar, tienen que clonar y mover, si no, no queda el clonado. Aquí le voy a dar Ctrl Z, voy a clonarlo de nuevo para que la pieza se me mueva justo en el sentido que yo quiero, que es en el de X, si no estoy mal. Listo, quedamos así. Para no editar las dos, la clonación que ya tengo, que es los objetos, aquí hay una opción que se llama Sim, y cuando yo toco, ahora yo solo edito el lado izquierdo, pero también se me edita el lado derecho al mismo tiempo. Vamos a dejar con ojos muy grandes, que es lo que hace que sea un poco tierno. Ya lo tenemos así. Ahora nos falta pasar a la parte de la oreja. Entonces las orejas como son. Vamos a alejarnos acá un poco. Voy a crear nuevamente una esfera. Aquí en la escena, vamos aquí a primitivos, vamos a dejarlo pequeño. Y vamos a subir la parte de la oreja, lo vamos a llevar a la derecha y lo voy a dejar más pequeño. Aquí le hago, lo dejo que salga un poco. Vamos a ver que quede más o menos así. Y para yo meter la parte de la oreja, hay dos opciones. A ver, vamos a volverlo editable, que es el voxel. Está el drag, el move, que si yo cojo la pieza y la empiezo a llevar hacia atrás, se van a dar cuenta que ya me quedó con esta curvita. Yo puedo ir bajando, puedo ir dejándola más hacia atrás, puedo ir cuadrando, digamos, un poquito la oreja, la vamos a subir, más o menos así. Lo voy a volver para volver a hacerlo en un solo movimiento, que es cogerlo desde acá, desde el centro, pero más grande. Voy a agrandar mi selección y lo voy a mandar hacia atrás. Aquí si se alcanza a salir a veces la pieza, lo que estoy intentando procurar que no pase. Entonces lo voy a coger desde otra vista para jalarlo en este sentido, como hasta donde vea que ya no va a salir más. Más o menos así. Le vamos a dar una parte un poco redonda a nuestra oreja, como un poco puntiaguda. Vamos a algo así. Por último, suavizamos un poco toda esta parte que acabo de hacer para que le dé un poco más de redondez a nuestra pieza. Y si se dan cuenta, ya está la oreja. Lo tocamos acá. Esta oreja es un poco más pequeña para que sea el personaje un poco más como pequeño, como si fuera un panda pequeñito. Hacemos el mismo procedimiento de ir acá arriba a la derecha, simetría, right to left, y automáticamente le coloco el otro costado. Y ya tenemos en sí nuestro panda. ¿Qué nos hace falta? Colores. ¿Cómo se maneja el color en este programa? Simplemente lo que vamos a hacer es ir a la parte donde dice Paint. Luego seleccionamos, en el caso de la parte de abajo, aquí a la izquierda hay una opción de color. Yo tengo este color por defecto. Si ustedes lo mueven automáticamente se van a dar cuenta del previo. Hay que darle Paint All o Paint All para pintar. Selecciono la nariz, selecciono acá, me voy a la parte de abajo para seleccionar el negro, pintar, selecciono el ojo, pintar, vamos a la oreja, pintar todo. Y nos queda la parte de esta sección, que si se dan cuenta, digamos, aquí tenemos una subdivisión que se ve un poco bajita. Vamos a mirar cómo tenemos la subdivisión de acá, está bien. Si le damos solo el smooth, nos damos cuenta que podemos ir ayudando a que esto quede cada vez más liso. Aquí, en este caso se me habilita a veces el subtraer que está acá a la izquierda, porque como el lápiz deja el toque, él a veces habilita el subtraer, pero entonces así no me deja alisar. Digamos que es una de las opciones que tiene el lápiz, pero a veces se activa sin uno querer al tocar el lápiz. Y a veces pasa esto. En el ojo, si nos damos cuenta, también tiene una subdivisión que se ve como cuadritos. Aquí lo toco y lo voy suavizando. Como en este caso estamos manejando simetría, entonces tienen en cuenta que a la derecha también se maneja. Si usted lo tiene simétrico, se maneja el suavizado. Aquí nos damos cuenta que a la izquierda no está habilitado. Entonces voy a hacer a la izquierda, voy a hacer exactamente lo mismo. Si quieren hacerlo al tiempo, pues solo toca dejar habilitar la simetría, lo cual no lo tenía en este momento. Lo suavizamos. Hacemos con lo mismo con la nariz. Pues entonces en este caso ya tengo habilitada la simetría, entonces solo lo hago a un costado, no hay necesidad de hacerlo en los dos lados. Y así nos quedaría. ¿Cómo pinto entonces esta parte? Si se dan cuenta, el pandita acá arriba tiene una parte negra.
Tengo que ir a la parte de Paint, tengo seleccionado ya el color, aquí me doy cuenta, digamos, cómo quedaría la pieza, pero si yo empiezo a pintar acá, me doy cuenta que ya puedo darle esta forma al pandita. Si se dan cuenta, el pintado genera como unos píxeles. Esto pasa porque nuestra pieza no tiene mucha subdivisión. ¿Es bueno o malo tener mucha subdivisión? Depende de lo que van a hacer. Para regla aumentada es malo tener mucha subdivisión porque necesitamos que esté muy bajo de peso. Si solo es en renderizados, necesitamos animar, es recomendable no tenerlo tan alto para poder hacer, digamos, que el computador corra bien. Pero si se van a dar cuenta, yo voy acá arriba y le creo en donde está multiresolución. Si lo doy subdividir, se van a dar cuenta que ahora se suaviza toda esta parte. Entonces la subdivisión va a depender de para qué se va a trabajar. Igual, de todas maneras, lo recomendable es no tener una subdivisión tan alta, porque nuestro computador, dependiendo de nuestro computador, pues algunos van a aguantar más o van a aguantar menos, porque tiene que mover más información. Ahora vamos a ver la subdivisión y se dan cuenta, pues tiene un poco más de subdivisión la parte del panda. Aquí nos falta pintar, voy a deshabilitar, vamos a pintar acá y vamos a colocar nuestra toma otra vez frontal, 2 toques para enfocar y ya lo tenemos. En este caso que estamos en este modo, hay una opción que se llama View. En View ya podemos ver cómo está quedando. Esta pieza abajo que también se ve con harta subdivisión, si yo me voy nuevamente a Gizmo y le pongo suavizar, puedo irlo suavizando para que no se vean estas partes como si se vieran cuadradas, como si tuviera una baja resolución. Y también lo que puedo hacer es subir la subdivisión, pues para que quede más liso. Así se ve como más bonito y más estético. Ya lo tengo así, voy a ir al modo de View. Está así, nos vamos a ir para poder sacar la pieza final. Arriba en la opción, ahí está la parte de la camarita, postprocesado. Aquí yo tengo habilitado varias opciones, lo cual les voy a comentar en este momento que están, que es el ambiente, la oclusión, que hace que genere unas sombras, unas líneas. Tengo habilitado el tone mapping, que hace que se vea un poco más contrastado la pieza. Habilitado la curvatura, que hace que se vean un poco las líneas, unas líneas que se notan aquí en la nariz y aquí en las orejas. Vintage, que lo que hace es crear una parte negra en todo el costado de nuestra pantalla. Granulado, que hace que se vean un poco de puntitos, que ustedes si desean lo pueden dejar, ¿no? En este caso, digamos, la vamos a habilitar. Y Sharpness, que sube la intensidad como del detalle. Así quedaría. Ahora vamos a sacar una fotico para ver cómo quedó. Vamos a ver la parte de izquierda, vamos a darle exportar en PNG. Y a veces en la escena se van a dar cuenta que pasa que puede quedar más claro o más oscura. En este caso ya está lista, la puedo guardar en mi iPad o guardar la imagen para después yo verla. Aquí hay una opción que se llama, está aquí en la parte de arriba, que se llama Shading. Aquí podemos manejar la intensidad de nuestra escena para saber qué tan brillante o qué tan brillante no va a quedar nuestra pieza. Y si yo la dejo bien brillante y voy y la exporto, vamos a ver que ya se ve un poco más brillante la pieza. ¿Para qué y por qué estamos aprendiendo esto? Aquí hay una opción que se llama exportar en GLTF, OBJ y STL. Nosotros en este caso lo que hacemos es exportar en GLTF para mandarlo a Blender para hacer nuestros diseños que estamos haciendo de reglamentada de los gorros, que pronto vamos a hacer unos NFT de estas piezas y les vamos a contar a ver qué tal nos va. Lo importante de este programa es la practicidad, que uno puede ir a cualquier parte y modelar. Todo este tiempo que hemos estado en TikTok, en cualquier parte que estoy, hago mi modelado, llego a la casa, lo optimizo para poder poner en realidad aumentada y me acelera mucho el proceso. Esto, digamos, es el programa que llaman Nomads School. Se encuentra gratis para Android, pago en iOS, que tiene un costo de aproximadamente $18. aproximadamente $18. Y así es como manejamos nuestro programa y creamos una pieza. Si se dan a dar cuenta, aquí solo me falta una partecita y fue esta línea. Les voy a explicar antes de terminar cómo se hizo esa línea. Entonces vamos a ir arriba, primitivo esfera, luego pequeño, pero digamos, si se dan cuenta, lo modifiqué solo en un sentido. Entonces en la ruedita de afuera, esto tiene una opción que se llama Hold, como si fuera una rosquilla. Aquí sí lo que puedo hacer es solo bajar el tamañito, lo voy subiendo sin que se me modifique su posición original. Vamos bajando, vamos subiendo, ya nos damos cuenta en dónde va quedando. Aquí ya lo agrando. El radio de la parte interna lo puedo ir colocando más delgadito, de esta forma. Lo bajo y ya me quedó como este anillito. Es como más que todo una decoración estética, porque el original no trae así. Y así es que quedaría. Vamos al modo View
y así se vería nuestro personaje terminado. Y muestra la lamparita. A ver qué Y vamos a ver la lamparita, a ver. se parece. a ver si se parece. La lamparita vamos a conectarla porque siempre que tengo la pilita de solita, y así se vería la lamparita. Ahora vamos a hacer el render y a ver qué tal queda. Que si lo vamos a pasar a realidad aumentada, no estoy seguro, pero vamos a ver qué tal vamos haciendo. De esta misma forma hemos estado haciendo muchos diseños. Les voy a mostrar aquí. Open. Entonces tenemos muchos. Tenemos un gorrito que este pronto lo vamos a colocar en un filtro de realidad aumentada. Y este es el de... No es realmente... es un zorro rojo, no es, digamos, inspirado en la película de Red. Es un pandita rojo. Es un panda rojo, perdón, no un zorro rojo, inspirado en la película. Entonces aquí uno lo puede abrir. Tenemos el gallo, tenemos la parte, tenemos varios diseños que hemos hecho, un conejo. Digamos que los últimos renders que he estado haciendo siempre sigue con el programa. Por ejemplo, vamos a ver el gallito. Este gallito después lo animamos, está en TikTok, ya mucha gente de por sí ya lo ha utilizado. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto cómo se vería o para qué se utiliza? Ya cuando estamos aquí en TikTok, hay una parte que es la varita mágica. Y aquí vemos los diseños que hemos estado utilizando. Entonces está el del gorrito, el tigre, está tigre, león, está el de Frailejón Ernesto Pérez. Tenemos una máscara que habíamos hecho antes. Ahora vamos a ver aquí, vamos a entrar aquí en gorro de videos. Y una de las cosas más, digamos, de lo que más nos gusta de hacer estos diseños es que la gente disfrute los diseños de realidad aumentada. Ahí pueden ver muchas personas que lo están utilizando todo el tiempo. Y este gorrito tiene una animación, que si uno entra, se va a ver cómo se mueve la parte de arriba. Entonces vamos, por ejemplo, a colocar este. Aquí ya el gorrito tiene texturas, tiene animación y ya lo hemos cuadrado para que funcione en TikTok. Igual, también está en Instagram. Y también está en Instagram. En Instagram, recuerden que es del mismo modo. También está en el perfil de Soy Daniel Murcia. Acá me dio una varita mágica. Están unas estrellitas. No, ese está en el de nada. Ah, está en el de NASA, sí. NASA me dice que no está en el mío, sino está en el de NASA.carrero, que están unas estrellitas. Y ahí es donde encuentran el gorrito del gallo. Bueno, eso sería todo por ahora. Si tienen alguna pregunta respecto a nuestro programa de Nomad School, nos pueden escribir aquí en la parte de abajo. Y pronto pues seguiremos haciendo nuevos tutoriales de Spark Aire. Como les comentábamos, estamos grabando algunas cositas. Y digamos, estamos grabando con Platzi uno de monetización. Que recuerden que en Platzi va a salir ese nuevo curso. Porque Ya muchas está, ya personas... Ah, que ya está disponible. Porque muchas personas nos preguntan que, bueno, y cómo monetizo o cómo hemos monetizado nosotros. Entonces les vamos a contar en nuestra experiencia cómo comenzamos y cómo empezamos a tener ingresos con la realidad aumentada. Como les comentaba, esto es un trabajo de tiempo, de dedicación. Entre más trabajen, más aprendan programas, modelar, animación, parches, pues cada vez van a ser diseños más complejos. Entonces ahorita ya salió, está en Platzi y ahí les contamos cómo podemos hacer para ganar dinero con Spark Studio. Y existen muchas formas y más que todo siempre la persistencia. Entonces eso sería todo. Espero les haya gustado este tutorial de Nomad School. Después van a conocer otro programa que se llama Procreate. Recuerden que estamos subiendo más que todo tutoriales en TikTok, porque ahorita estamos haciéndole fuerza para aprender más que todo el programa de realidad aumentada de TikTok, pero también lo van a encontrar en Reels en Instagram. Eso sería todo por ahora. Si tienen algún comentario, colóquenlo abajo y recuerden activarse para apoyarnos y seguir subiendo videos. Eso es todo. Chao.